Esta historia no me pertenece. Créditos a Dreamstars de fanficción. Capítulo 3. Ahora mismo Naruto miraba sus piezas evaluando sus opciones, sabía que no quedaba mucho tiempo. Se llevó su mano a su barbilla, frunció su rostro y comenzó a pensar. ¿Cuál sería la mejor pieza para reencarnarte en un débil Issei? Claro que Naruto no esperaba ninguna respuesta de él, pero al menos le ayudaba a pensar. Ni hablar de la pieza de caballero, los caballeros eran rápidos y pegaban fuerte, además de que a Issei le faltaba lo más importante de la pieza de caballero, y esa era usar alguna clase de arma. Claro que Issei podía aprender a usar una, pero nadie tiene tiempo para eso ahora mismo. El único que le podía enseñar a usar una espada a Issei sería Kiba. Naruto sabe que es el caballero de Rías y tiene un raro Sacred Gear, pero Naruto no sabía si él accedería a ayudar a Issei. Naruto siempre concluyó que esta pieza era para gente con experiencia previa en combates. Podía ser la pieza de torre, un boss en fuerza sería perfecto. Si lo que escucho decir de Reinaré y sus amigos cuando los espiaba acerca de que Issei tiene un Sacred Heart Wice Critical que hace a su portador el doble de fuerte. Tal vez muchos subestimaran a este Sacred Heart, pero al parecer de Naruto era bastante fuerte. Si él pudiera doblar su poder sería bastante bueno. Tal vez debería usar la pieza de torre, dijo, moviendo entre sus dedos la pieza de torre. La pieza de alfil definitivamente era un no claro. Naruto podía sentir cero, casi inexistente poder mágico dentro de Issei. Definitivamente él no sería un buen usuario de magia a menos que se esforzara mucho en hacerlo. Viendo la pieza de alfil en su mano, Naruto no pudo evitar sonreír. Me pregunto cómo estará el único miembro de mi nobleza, jajaja. Pensando en su viejo amigo, Naruto de verdad sonrió. Lo más probable es que ahora mismo él ya tuviera sus piezas y era el rey de su propia nobleza. La pieza de reina podía ser un sí también, pero Naruto recuerda la voz de Ajuka dándole lecciones en las piezas. La pieza de reina se encarga básicamente de toda la nobleza, Naruto, me refiero a todas sus necesidades. Definitivamente tienes que pensar en eso, eso era lo que Ajuka le había dicho. Issei no se veía del tipo responsable al igual que él, así que Naruto guardó la pieza de reina en su lugar. Ahora que lo recuerda la madre de su único miembro de su nobleza también usó este argumento para que su hijo dejara de molestar a Naruto pidiéndole no ser su alfil sino su reina. Jovencito, tú eres igual de irresponsable que Naruto-kun. Ustedes dos apenas se pueden mantener vivos por sí solos, jamás podrían encargarse de otra persona. Naruto recuerda escuchar su suave voz cuando por fin puso a su amigo en su lugar y lo convenció en aceptar ser su alfil y no su reina. Así que la reina no, se dijo a sí mismo. Entonces Naruto sacó la pieza del peón, la pieza más poderosa en su opinión personal, capaz de hacer todo lo que las demás podían bajo las condiciones correctas y capaz de darle un giro completo a una batalla bajo las correctas condiciones. Naruto aún recuerda el primer Rating Game que vio, un duelo entre Seraph y Falbium. Naruto aún recuerda aquella maniobra que el Satán Calvo puso con sus peones y que resultaron en la derrota de Seraph cuando ella había estado dominando el juego durante todo el tiempo. Naruto sonrió. Bien, Issei está decidido, dijo alegremente. Naruto se preparó para el ritual, comenzó a poner magia dentro de la pieza de peón, esta comenzó a flotar hacia Issei, mientras que un símbolo mágico color naranja y con espirales apareció bajo Issei. Pero Naruto frunció el ceño, al parecer una pieza de peón no era suficiente para reencarnar a Issei, así que Naruto usó la segunda, pero tampoco pasó nada, una tercera y tampoco, finalmente una cuarta y mucho para su poca sorpresa tampoco pasó nada. Naruto sonrió. Vaya Issei, ¿quién iba a saberlo? Parece que estás lleno de sorpresas ahora con las 4 piezas de peón flotando sobre Issei. Naruto sacó sus otras 4 piezas de peón que eran especiales. A decir verdad, excepto por las 4 piezas normales que flotaban sobre Issei, las restantes eran piezas mutadas. Así que Naruto tomó una pieza de peón mutada, se hizo lo mismo que con las normales anteriores solo para que mucha su sorpresa no ocurrió nada. Ahora Naruto tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y también de talento, Issei susurró. Decidiéndolo, Naruto tomó las otras 3 piezas restantes mutadas de peón. Finalmente Issei costó 4 piezas normales y 4 piezas mutadas de peón para ser reencarnado como un débil. Issei, aún inconsciente, suspiró aliviado y comenzó a respirar con normalidad. Naruto ya podía sentir el aura débil emanado de él, así que con una sonrisa tomó a Issei con Eco en su hombro y caminó hasta el asiento del parque más cercano, depositando a Issei con Eco allí mismo. Con una última sonrisa Naruto miró a los dos solo para después desaparecer en un puff. XXXX Sona apareció en un círculo mágico dentro del club de lo paranormal en la academia de Kuo. Lo primero que hizo fue fijarse por la ventana, dándose cuenta de que ya era de noche.
También notó cómo los miembros de la nobleza de Rías se preparaban para una batalla. Rías esperaba impaciente detrás de su escritorio, seguramente intentando comunicarse con Koneko. Akeno ya estaba en su traje de sacerdotisa, tenía una sonrisa falsa en su cara, además de que Sona podía notar su evidente preocupación en su bello y sereno rostro. Kiba estaba en un rincón de la habitación, las sombras lo cubrían por completo mientras afilaba una de sus tantas espadas con alguna clase de piedra especial que Sona desconocía. Ella estaba segura de que él estaba sumamente preocupado por Koneko. En cuanto Rías la llamó para pedirle su ayuda, Sona inmediatamente acudió. Ella, a diferencia de Rías y su nobleza, no necesitaba prepararse porque ella ya estaba preparada. Viendo la cara de shock de Rías y Akeno, Sona supo que lo había hecho bien y lo estaba haciendo bien. Desde que su clan la había expulsado y quitado el apellido de Citri, Sona se las tenía que haber visto sola. Lo peor fue cuando recién el combate terminó hace ya varios años y ella había empezado a recuperar su vida poco a poco cuando vino aquí con Rías. Ella aprendió a estar preparada para todo, sobre todo cuando aún había muchos débiles resentidos hacia ella. A diferencia de Rías y Rabel, ella se tenía que cuidar por sí sola, ya más de una vez había sufrido de algún ataque de algún débil resentido. Sona, no te esperaba tan pronto. Rías sonaba sincera, pero aún así no podía estar más agradecida con su amiga de la infancia. Ahora Sona-sama debe estar impaciente para castigar a esos ángeles caídos, dijo Akeno poniendo su mano en su mejilla. Sona decidió ignorar a Akeno y su sonrisa que cambió de falsa a sádica junto con el brillo de sus ojos. ¿Cuál es la situación, Rías? No se molestó en contestarle a Rías, y fue directamente al grano. No es que no confiara sus secretos a Rías, pero es que no confiaba en su habilidad de mantenerlos en secreto. Ella compartía casi todo con su nobleza. Rías parpadeó. Cierto, su persona creció seria y sus ojos se volvieron afilados. Un ángel caído hizo contacto con Issei Oudou antes de que yo pudiera acercarme a él. Rías mintió, no había necesidad de que Sona supiera la verdad, ella no quería que Sona la molestara toda la semana restante. Ya veo, eso era malo. Envía Koneko a que los vigilará durante su cita. ¿Crees que el día de hoy Grigori iba a hacer su movimiento? ¿Reclutarlo o matarlo? Rías asintió. Koneko iba a llamarme en caso de que sucediera lo peor. Por desgracia no se ha puesto en contacto conmigo y no responde a mis llamadas, dijo Rías, mordiéndose el labio inferior al final. Sona frunció el ceño, eso era muy malo. Rías, lo más probable es que había más ángeles caídos vigilando toda la situación, tal vez incluso terceros se involucraron. Supongo que le diste los medios apropiados a Koneko para escapar de cualquier situación. Rías se quedó mirando a Sona durante unos segundos sin saber qué contestar. Sona se llevó sus dedos a sus ojos y los talló mientras suspiraba. Rías era igual de inteligente que ella, pero a diferencia de ella, Rías era impulsiva y poco paciente. Ese aspecto de ella nunca cambió y Sona dudaba que lo iba a hacer en el futuro. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Dónde fue la última vez que escuchaste algo de Koneko? La última vez que supimos de ella fue que estaba siguiendo a Issei y la ángel caído en el parque de la ciudad, exactamente en la fuente se habían detenido, contestó Akeno. Bien. Iré yo sola. Sona levantó las manos pidiendo que guardaran silencio cuando Rías se levantó de su escritorio de un golpe lista para protestar. Akeno también perdió su sonrisa y Kiba también estaba listo para protestar. Necesito ir yo sola. Si tú, Rías Gremor, y Sona enfatizó más su apellido. Vas a su encuentro, puede que causes problemas innecesarios y con los que Lucifer-sama no pueda lidiar ahora mismo. Por todo lo que sabemos es que te pueden estar conduciendo a una trampa para hacerte hacer algo estúpido. Rías, tal vez los que tienen a Koneko ni siquiera son ángeles caídos. Después del juicio sangriento, Sona había tenido más encuentros a muerte con otros débiles que con otros miembros de las facciones bíblicas. Rías frunció el ceño. Sona tenía razón, incluso si el nombre de su hermano estaba por los suelos y el apellido de su pilar era sinónimo de odio por muchos hacia su clan, este aún era temido porque su hermano era un satán. Rías suspiró volviéndose a sentar. Podía ver a Akeno y Kiba mirándola incrédulos de que aceptara las palabras de Sona. Sona tiene razón, como lo dijo ella, los que tiene a Koneko puede que sean otros débiles que quieren venganza. La reina y el caballero de Rías entendieron a lo que ella se refería y porque otros miembros de su misma facción la atacarían, y por proxy a ellos. Ahora Rías miró a Sona. Lo mejor es que Sona vaya sola al fin y al cabo no es nada raro que débiles sin apellido se enfrenten a otras facciones en pequeñas escaramuzas y no hablar entre nosotros, eso pasa prácticamente diario. Lo último lo dijo casi en un susurro triste, al final esas muertes eran su culpa. Exacto, si yo muero a nadie le va a importar. Sona conjuró unos radios o walkie-talkies como los llamaban, poniendo uno en el escritorio de Rías.
Estos son. Rías miró a Sona confundida. ¿Por qué no simplemente nos comunicamos con magia? Es obvio que el enemigo es lo suficientemente competente como para bloquear comunicación mágica. Sona sea los radios. Estos en cambio no tiene tal problema. Sona suspiró y se preparó mentalmente para lo parecía una inevitable confrontación con otro grupo. Mientras lo hacía activó un círculo mágico de teletransportación. Ten cuidado Sona, trata de no morir, dijo Rías. Sona la miró pero no dijo nada antes de desapareces. Eso sería lo mejor, fue lo que pensó antes de aparecer en el parque. XXXX cuando Sona apareció en el boscoso y oscuro parque ella inmediatamente se puso alerta. Llevaba el uniforme de la escuela que no se había molestado en cambiar después de clases, también ahora llevaba un traje negro parecido a el de tal vez un espía en el que llevaba un montón de artilugios y por supuesto llevaba su uniforme escolar puesto sobre su traje de combate que ella misma había hecho. Inmediatamente ella comenzó a caminar hacia la fuente del parque, estando alerta en todo momento. Ella no se había molestado en una entrada silenciosa. Sona era mala para acercarse silenciosamente, ella no era como Naruto que a los 14 años y con unos impresionantes 1,80 m y tantos de altura podía escabullirse dentro de cualquier lugar. Una sonrisa dolorosa apareció en su cara al recordarlo como muchas veces, rápidamente desapareció. Sona sabía que no tenía tiempo de pensar esas dolorosas y reconfortantes memorias. Moviendo unos arbustos que bloqueaban su vista sobre la fuente y sus alrededores, Sona se quedó parada allí unos momentos, sus ojos moviéndose de un lugar a otro furiosamente cuando los vio. Luego de unos segundos sin notar ninguna clase de trampa finalmente Sona se movió. Tengo que conseguir un familiar pronto, quizá en la próxima luna llena, susurró para sí misma, por dos cosas. Una era porque de verdad necesitaba un familiar de esa manera, para cuando ella se encontrará en una situación similar podrían ser 4 ojos en lugar de uno o dependiendo de su familiar varios ojos o solo uno. La segunda razón era para que su voz pudiera sacar a cualquiera que se estuviera escondiendo y que ella no pudiera detectar, pero nada apareció, ninguna trampa. Un gran ajá, caíste en mi trampa, horrible bruja. Como lo habían hecho en el pasado. Sona a pasos grandes se movió a la banca más cercana donde Koneko y Issei estaban sentados aparentemente inconscientes. Ambos estaban sentados. Koneko tenía recargada su cabeza en su hombro e Issei tenía su cabeza recargada en la cabeza de Koneko. Sona movió a la pequeña poniendo su mano sobre su hombro comenzando a agitarla, pero ella no se despertaba. Entonces se dio cuenta de algo, mucho para su shock. Issei estaba desprendiendo una aura débil. Rápidamente Sona puso su atención sobre él pensando que tal vez estaba equivocada, pero no era así. Sona parpadeó varias veces. Issei había sido reencarando en un débil. Por alguien que claramente no era Rías, y parecía que había sorprendido a Koneko también y la había puesto fuera de combate. Esa era la conclusión a la que Sona había llegado y francamente le daban ganas de reírse como nunca desde hace mucho tiempo. Luego de controlarse inmediatamente se puso en contacto con Rías vía mágica, no había necesidad de usar los radios, no importaba ya. Sona simplemente le dijo a Rías, ven y espero a que su amiga llegara. Por supuesto que Rías y su nobleza no tardó en aparecer. Muy enojados y listos para arrancar cabezas, solo para que después sus expresiones se tornaran a confusión una vez que vieron a Koneko e Issei sentados en la banca del parque cerca de la fuente. La luz de la luna iluminaba bellamente la exótica y hermosa cabellera de Rías cuando se acercó hasta Koneko e Issei, sus ojos mostrando pura preocupación en Koneko. Akeno y Kiba hicieron lo mismo. ¿Qué sucedió?, preguntó ella. Sona levantó sus anteojos. ¿Notas algo diferente en Issei y Rías? Fue Akeno quien respondió con una sonrisa burlona cuando se dio cuenta. Fufufubuochou, parece que te ganaron, tapando su boca con sus manos para contener una risa. Sona tenía problemas de no sonreír también cuando la cara de Rías se transformó en puro horror y parecía lista para gritar en frustración. Voy a comprobar el área, dijo Kiba nervioso. Él no quería estar cerca de la iracunda Rías cuando comenzara a gritar obscenidades y soltar rayos por todos lados, así que comenzó a caminar a pasos agigantados del área. Rías tomó una enorme bocanada de oxígeno. ¿Pero quién fue él? Antes de que Rías pudiera terminar su grito que parecía tener una palabra poco amigable, Sona habló interrumpiéndola. Tranquilízate Rías, no tiene caso llorar por el agua derramada. Además aquí no hay nadie a quien culpar más que a ti. ¿Crees que no me di cuenta del pequeño acto de magia que querías hacer aquí? Sona sabía muy bien lo que Rías intentaba con todo este acto, pero realmente no le prestó atención o le interesó mucho. Todo comenzó a encajar cuando Yuma se acercó a Issei y Rías no hizo nada más que enviar a Koneko.
Perdiste simple y llanamente. La cara de Rías pasó de rojo a morado, luego a azul, amarillo y finalmente pálido, mientras que intentaba hablar algo pero solo medias sentencias salían de su boca. Mientras tanto Akeno parecía que se iba a desplomar y morirse de risa en cualquier momento. Sona volteó a ver a Issei. El problema es saber quién es nuestro misterioso débil. XXXX. Naruto tarareaba alegremente una canción mientras caminaba por los pasillos de la academia para llegar a el salón de los segundos al que debía enseñar. Habían pasado 3 días desde había reencarnado a Issei como un débil bajo su nobleza. Usar todos sus peones, incluso los mutados, era bastante interesante. Había dejado un clon que lo vigilara incluso en la ducha, solo para mantenerlo a salvo. Lo mejor de todo es que ni los ángeles caídos que lo asesinaron o Rías lo habían molestado. Claro, Rías había enviado a Koneko nuevamente para que lo espiara y parecía que la pequeña Nekomata se había tomado a corazón su consejo sobre cómo no debía bajar su guardia y ahora parecía más precavida. Naruto estaba feliz porque al parecer Rías no planeaba acercarse a él. Esto derecho era perfecto para él y para Issei. Issei podía seguir con su vida normal como si nada hubiera pasado. Rías y Sona lo dejarían en paz porque no sabrían qué clase de débil lo había reencarnado. No hay nada más terrorífico que enfrentar a lo que no entiendes o sabes. Esa era la mejor defensa de Issei contra Rías y Sona ahora mismo, para evitar de envolverlo en el mundo sobrenatural. Claro que Issei tendría que saber tarde o temprano que él ya no era un humano del todo. Pero todavía no debía saber eso. A Rías y Sona se graduarían. Ese sería el momento perfecto para acercarse a Issei sobre el mundo sobrenatural, ya que él se graduaría hasta el próximo. Naruto desde hace tiempo ya planeaba mudarse de ciudad, desde que Rías y Sona llegaron aquí para ser exactos, pero no lo había hecho porque ya tenía una vida hecha aquí, pero ahora que Issei estaba bajo su protección él tenía que llevárselo de esta ciudad llena de débiles. Lo último que quería es que alguien lo reconociera y trataran de volver a arrestarlo o peor volver a causar una guerra civil en el inframundo. Por supuesto que tendría que llevarse a Issei consigo, entrenarlo para que se pudiera valer por sí mismo allá afuera. Sería genial poder ser sincero con alguien sobre lo que pasó. Naruto le revelaría a todo y quién sabe, tal vez tenga un amigo con el que contar. Después de todo, Issei tenía un cierto algo que te hacía confiar en él. Kioto sería la mejor opción. De hecho él ya anhelaba visitar a esa amiga suya zorra de Nueva Colas. Naruto sonrió. 3 amigos contra el mundo. Naruto se acercó a la puerta del salón y la abrió de un golpe, asustando a todos los que estaban dentro. Buenos días, clase. Gritó alegremente. Buenos días, sensei. Los alumnos gritaron de regreso a su profesor favorito. Naruto sonrió y caminó a Plasta su lugar. Iba a platicarles más sobre sus aventuras y enseñarles casi nada de la materia como siempre. Al terminar la clase Naruto no pudo evitar pensar que no todos los planes salían nunca como querías. La personificación de ese dicho estaba parada en la entrada del salón preguntando por la personificación del problema. Sona preguntaba por Issei. A Youdo Issei le gustaba pensar que era un tipo pequeño con un sueño sencillo de tener su propio harem. Pero ahora mismo le estaban pasando las cosas más extrañas que él haya experimentado en todos sus años de vida. Al parecer nadie en su escuela recordaba que el derecho tuvo una novia muy real y muy hermosa. Él tenía esos momentos borrosos en su mente también, pero él sabía que Yuma fue real, sin contar el lapso donde solo recuerda cosas y todo lo demás es oscuro. Durante la cita con su novia, él solo recuerda que su novia se transformó en un super sexy ángel con alas negras con un traje que hacían ver sus pechos perfectamente y luego como lo apualó. Después de eso todo se pone borroso hasta que alguien le hace una pregunta y cual sea que sea esa pregunta él aceptó. Issei estaba seguro que tenía algo que ver con tener tu propio harem. Los 3 días que siguieron después de su cita con su novia real por supuesto fueron también bastante extraños. Lo primero fue el aumento de su fuerza. Issei pudo levantar el auto de su padre sin ningún problema cuando un perro quedó atrapado bajo el auto. Era bueno que no hubo testigo de tal hazaña. Luego cuando el gato de una niña quedó atrapado arriba de un enorme árbol Issei lo escaló sin ningún problema, tomó el gato pero la rama se rompió y él sinceramente pensó que caía a su muerte mientras escudaba al gato, solo para que casi no sintiera dolor cuando se estrelló contra el suelo. También estaba su supervisión 20×20 y como podía ver bajo la oscuridad sin ningún problema. Tal vez lo más extraño y que también se habían dado cuenta sus amigos Matsuda y Motohara era que las 3 grandes Onesamas de Kuo tenían un interés casi obsesión con él cuando lo veían pasar, a él uno de los infames pervertidos de la academia. Tiempos extraños. Y para poner la cereza sobre el pastel, aquí estaba Souna Shitori llamando por él pidiéndole que la acompañe al club de investigación de lo paranormal donde toda la gente cool se reunía.
Si Issei estaba soando, él realmente quería despertar. Todos sabían que aparte de Rías, Akeno, Kiba y Koneko, Sona no se molestaba en hablar con nadie más en la escuela, ella tenía ese grupo de amigos y nadie más. Ella no hablaba con nadie más, y eso francamente ponía nervioso a Issei, porque una mujer como Sona estaba interesada en una cosa como él. Su nerviosismo solo se hizo más grande cuando entraron en el edificio que solo apenas se mantenía junto y parecía que una ráfaga de viento lo tiraría. Mucho para su sorpresa, dentro del edificio era un mundo completamente diferente. Mientras subían las escaleras, Issei escuchó el sonido de una regadera de baño siendo ocupada y como una dulce voz que Issei reconoció como la dulce voz de Rías Gremory tarareaba una canción que según Issei era una canción un tanto triste. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue al príncipe de la academia que iba sentado. Cuando lo vio, inmediatamente le sonrió amablemente. También estaba Koneko, la mascota de la academia, tenía un tazón de dulces que inmediatamente guardó cuando lo vio. Ponte cómodo, Youdou-san. Aunque eso fue lo que dijo Sona, Issei no lo hizo, se quedó allí parado mirando con inconformidad lo que el cuarto tenía que ofrecer hasta que el sínodo de la ducha terminó. Algunos minutos después, Issei pudo ver cómo Rías Gremory salía de otro cuarto en toda su húmeda gloria, además de que su nariz inmediatamente captó lo bien que olía ahora mismo. Hola Issei-san, dijo Rías mientras se talla su pelo con una toalla que aún tenía alrededor de su cuello, caminando hasta su escritorio. Hola Issei de verdad se sentía incómodo ahora mismo. Akeno entró llevando un carrito con varios bizcocos y té, fue Koneko quien inmediatamente se lanzó al ataque pero fue detenida por Akeno. Koneko, por favor, primero nuestro invitado. Koneko gruñó inconforme pero aceptó. ¿Una taza de té, Issei-san?, dijo Akeno con una sonrisa en su cara. No, muchas gracias, balbuceó Issei apenas conteniendo sus ganas de no mirar los pechos de Akeno. Tomando un sorbo del té en su mano, Rías decidió ir al grano. Issei-san, ¿algún tipo o tipa se ha acercado a ti durante los últimos 3 días? Era obvio que Rías sabía la respuesta a su pregunta. Ella había estado vigilando a quien le robó su pieza las 24 horas, y eso significaba vigilar a Issei. Rías se lo haría pagar a cualquiera que se haya quedado a Issei para sí. Aunque no podía evitar sentirse preocupada de que ese alguien fuera más fuerte que ella. Issei frunció el ceño un poco. No, ninguna, contestó honestamente, aparte de los extraos nuevos superpoderes que tenía, nadie se había acercado a él. Bien, Youdou-san, ahora te voy a contar la verdad de por qué estás aquí. Te ruego que me escuches con una mente abierta y te guardes las preguntas para el final, dijo Sona seriamente, a lo cual Issei solo pudo asentir. Fue de esa manera como Rías y Sona le contaron sobre el mundo sobrenatural a Issei. Desde las facciones, la Gran Guerra, la Guerra Civil de Bill, las piezas que se inventaron para ayudar a la raza de Bill y de cómo funcionaban, los Sacred Gears y como tal vez él tenía uno y por eso. Omitiendo el más reciente desastre y de cómo el inframundo estaba tocando fondo. Toda la información que le dieron a Issei fue bastante básica sin explicarle nada en detalle. Normalmente el rey debería explicarle a sus sirvientes cómo funcionaba el mundo sobrenatural en detalle, pero Issei no tenía a un rey que lo guiara. ¿Lo entiendes, Issei? Aquí todos somos débiles, dijo Rías, sacando sus alas de murciélago junto con todos los demás en la habitación. Issei por supuesto estaba en shock de no solo escuchar cómo básicamente las mitologías no eran tan mitológicas después de todo y de cómo él había sido encarnado en un débil. Fue en ese momento que algo hizo clic en la mente de Issei. Esperen, ¿quién de ustedes me reencarnó? Fue en ese momento que para Issei esa noche con Yuma comenzó a tener sentido y que era eso que aceptó. Rías y Sona se miraron. Me temo que no fuimos ninguno de nosotros, Issei. Derecho, teníamos la esperanza de que tú supieras algo de quien usó su pieza o piezas en ti para reencarnarte, contestó Sona. No lo recuerdo. Solo recuerdo que él me hizo una pregunta, y yo acepté, entonces todo tuvo sentido. Oh, ya recuerdo por qué acepté. Gritó felizmente alzando un brazo. Acepté porque me dijo que podía tener mi propio harem. Issei le sonrió a todos. Fue en ese momento que tanto Rías como Sona abrieron sus ojos en shock por unos instantes, cuando un joven de pelo rubio y rojo con marcas de bigotes en sus mejillas apareció detrás de Issei con la misma sonrisa que ahora mismo Issei llevaba. Claro, fue solamente por unos segundos, pero fue solamente esos segundos para sacudirlas desde sus interiores. Sona comenzó a agitar su cabeza y Rías a tallarse los ojos. Fue finalmente cuando Akeno tosió falsamente que ambas se recuperaron. ¿Tener tu harem? ¿Ese es tu sueño?, preguntó Rías. Issei asintió frenéticamente.
Bueno, eso es posible. Muchos débiles convierte toda su nobleza en su harem, dijo Sona, levantando sus lentes que se habían puesto fuera de lugar. Pero para que recibías tu propio set de piezas necesitas ascender a un débil de clase alta y eso solo se puede hacer haciendo algo increíble por el inframundo o tener 10.000 contratos exitoso con humanos contratos. Preguntó Issei. A él no le importaba si tenían que ser 10.000 o 1.000.000 o si tenía que salvar a el líder del inframundo, él lo haría todo por tener su harem. Sona sonrió levemente mientras le iba a explicar el método con el que ella no vivió en la calle y se murió de hambre cuando su familia la expulsó del clan.